La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Bendito el Dios y Padre de nuestro Salvador Jesucristo. En ese precioso nombre les doy la cordial bienvenida a todos ustedes. Una vez más nos complace llegar a sus respectivos hogares. Y no olviden nuestra dirección. Nuestra dirección es 605 East 42 Street, Los Ángeles, California, 90011. Puede llamarnos también al área 323-541-9042. Área 323-541-9043. Esto es para oración. Si usted está enfermo, necesita reconciliarse con Dios o entregarse a Cristo por vez primera, debe de hacerlo. Y si no, contácteme al número del área 323-202-0229. Esos números aparecen en su pantalla en la televisión. Y anote la dirección para que pueda llegar a nuestra congregación, al edificio donde nos congregamos los de Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios. Veníamos hablando en el programa de ayer de que Dios nos da todas las cosas. Hoy vamos a tratar algo importante que será también de mucha edificación a nuestras vidas. Reconozcamos que el orgullo y el depender de nosotros mismos o de nuestras posesiones en vez de depender de Dios, eso llevará a cada individuo a la caída, al desastre. Porque cuando la persona es independiente de Dios, no lo toma en cuenta, esa persona tiene problemas serios con el Dios vivo y el Dios verdadero. La palabra de Dios dice en Proverbios 11:28, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Cuán importante es que entendamos que el confiar en las riquezas no le mantendrá a nadie. Nadie será una persona estable cuando aprende a confiar en sus riquezas. Las riquezas se esfuman, las riquezas echan alas y se van. Pero Dios es permanente, vive por los siglos de los siglos. Cuando el hombre aprende a confiar en Dios y no en sus riquezas, esa persona será prosperado en todas las cosas que emprenda y será guiado por Dios a toda verdad y a toda justicia. Tenemos un hombre millonario que Dios lo hizo rico. Me refiero al patriarca Abraham. El patriarca Abraham era un hombre temeroso de Dios, apartado de todo pecado. Era un hombre realmente temeroso de Dios. Era aquel hombre que se ocupaba de hacer altares en cualquier lugar que iba. Ahí se arrodillaba y le daba toda la gloria al Dios vivo y al Dios verdadero. Y Dios estaba con él. Pero nunca este hombre puso la confianza en sus riquezas y en un tiempo de guerra tampoco confió en sus esclavos. Toda su confianza la puso también en el Dios viviente, en el Dios todopoderoso. Y Abraham fue prosperado en todas las cosas que ese hombre emprendía.
es lo que Dios demanda de nosotros, que aprendamos a confiar en el Dios vivo. A este patriarca del cual vengo hablándole ahora, me refiero al patriarca Abraham. Le dice Dios en Génesis capítulo 15, verso 1. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Cuando Dios le dice al patriarca, yo soy tu escudo, significa yo soy muralla de protección. Yo soy tu protector. Cuando él dice completamente, yo soy tu escudo, también le está diciendo, yo soy la fortaleza de tu propia vida. Fortaleza en este aspecto es en término militar. Fortalece su lugar de donde la persona se refugia contra bombas, contra misiles, contra balas. No penetran porque es un lugar de seguridad. Y Dios le dice al patriarca, yo soy tu escudo, yo te defenderé. Yo guardaré tu vida. El hombre era recto delante de Dios en todas sus formas de actuar. Por lo tanto, Dios nunca abandonó a ese hombre, porque ese hombre no puso sus riquezas, es decir, su confianza en sus riquezas. Por eso es que ese hombre fue el gran amigo de Dios. Y Dios lo llama Abraham, mi gran amigo, porque hacía todas las cosas que Dios le ordenaba. Nunca confió en sus riquezas. En el capítulo 24 del libro de Génesis, se nos habla de las riquezas que este hombre tenía. Y en otros capítulos de Génesis también nos dice que era rico en oro, en plata. Tenía muchos esclavos, muchas ovejas, mucho ganado, bestias, camellos. Pero a pesar de ser multirrico este tipo, nunca jamás confió en sus riquezas. Pero en el libro de Proverbios 11, verso 28, dice Dios claramente que el que confía en sus riquezas caerá. Mientras tanto, los que son justos o los que somos justos, no caeremos, no nos secaremos espiritualmente. Al contrario, los justos reverdeceremos como las ramas. No seremos ramas secas, sino ramas vivas en el reino santo de Dios. En Proverbios 16, verso 18, nos dice las Santas Escrituras que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Porque aquellos que no confían en Dios, sino que ponen el 100% su confianza en las riquezas, son orgullosos. No reconocen al Dios vivo, a su propio Creador como el Creador de sus almas y el sustentador de sus vidas. No reconocen que Dios les ha dado la habilidad de tener riquezas. Ellos piensan que por su capacidad, por su sabiduría, por su inteligencia lo han logrado. Mas Dios dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, dice Dios, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Así es lo que les pasa a aquellos que confían en sus riquezas. Tenemos tantos millonarios que están bajo la lupa de la ley de distintos países donde ellos robaron. No tienen paz, no tienen gozo ni de día ni de noche. Sus vidas están frustradas. Muchos que han sido atacados porque robaron tanto dinero, algunos ya murieron porque no soportaron el sacudimiento. Otros están siendo sacudidos por causa de que confiaron en sus riquezas y no en el Dios Todopoderoso.
y ahora se ven frustrados, pasando vergüenzas, saliendo en los periódicos con letrotas grandes donde se testifica robaron millones de dólares. La razón porque ellos pusieron su confianza en sus riquezas. El corazón avariento los llevó a hacer lo que han hecho y por lo tanto hoy están todos avergonzados. Y Dios les dijo claramente a través de las Santas Escrituras en Proverbio: voy a hacer esto, quebrantaré la soberbia de vuestro corazón, voy a romperla, voy a hacerla pedazo la soberbia de vuestro orgullo, y haré que vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás delante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Ciertamente Dios pone fin al orgullo del orgulloso. Daniel capítulo 5, verso 20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, su espíritu se endureció en su orgullo, y fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Esto le pasó al rey Nabucodonosor y al rey Belsasar. Ellos pensaban ser dioses, ser señores, los todopoderosos, pero qué ingratos. No les fue bien en su orgullo, en su vanidad. Belsasar fue totalmente avergonzado en una noche de fiesta. En una noche de tragos apareció una mano en la pared encalada escribiendo: ha sido pesado en balanza y hallado falto. Tu reino te es totalmente quitado hoy esta noche. Aquella noche aquel hombre murió y el reino fue dado a otros. Por causa del orgullo, por causa de no tomar en cuenta al Dios de la gloria. Dios es el que pone los gobiernos y Dios es quien los quita. Él pone al que quiere. Cuántas veces Él quiera colocarlos. Pero la decisión la tiene Dios, no el hombre. El hombre cree que por su capacidad, por su inteligencia está en ese puesto. Es porque a Dios le plujo, a Dios le agradó colocarte en el trono, pero debes aprender a darle toda la gloria. El puesto que ocupas como autoridad, como pastor, como evangelista, como misionero, el puesto que ocupas como autoridad, como abogado, como cualquier otro puesto, es Dios quien coloca al hombre o a la mujer en el sitio que Él cree que debe de servir. Pero el hombre, en vez de dar la gloria a Dios por lo que ha recibido, se la da a sí mismo y viene en picada, viene hacia abajo. Su caída es terrible, es vergonzosa. Por lo tanto, la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Eso está en el libro de Job 38, verso 11. Daniel capítulo 5, verso 20. Isaías capítulo 2, verso 11. En esos pasajes, Dios habla de la derrota del orgulloso, del vanidoso, que no quiere humillarse ante su Creador, que no quiere exaltarlo por nada. Por lo tanto, Dios dice que esa altivez de ojos del hombre será completamente abatida. La soberbia de los hombres será humillada. Solo Dios permanecerá siendo exaltado por los siglos de los siglos. En el libro de Isaías, capítulo 2, verso 12, quiero que usted busque en esa preciosa cita en su Biblia. Porque
día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será batido sobre todos los cedros del Líbano alto y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados. Todo esto viene a ser símbolo de orgullo, de vanidad, y Dios dice que todo eso caerá sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte y sobre todas las naves de Tarsis, sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será batida, la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Quitará totalmente los ídolos de los orgullosos. Se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová, por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar al hombre impío, al hombre orgulloso. En aquel día, la gente orgullosa, vanidosa y altiva arrojará el hombre a los topos y murciélagos a sus ídolos de plata, sus ídolos de oro que le hicieron para que adorarse. Quiero que usted sepa, Isaías capítulo 2, verso 20, en aquel día, dice Dios, arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorarse. Será terrible el día que Dios se manifieste con ira contra todo orgulloso. Se meterán en las hendiduras. La palabra de Dios dice, y se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia temible, por la presencia formidable y temible de Jehová, por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. El juicio es espantoso para aquellos que no quieren honrar a Dios. Es necesario temblar ante la presencia de Dios. No debemos vacilar en darle la gloria de vida a aquel que nos da la vida. Él es el que nos fortalece en todas las cosas, o sobre todas las cosas, nos da el poder para hacer las riquezas. Por lo tanto, es necesario que entendamos de que Dios es el que controla todas las cosas, y usted y yo tenemos que alabarlo a Él. Y la Biblia dice en Isaías 9:9 y verso 10 y 11, y lo sabrá todo el pueblo de Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrijos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos. Es que el orgulloso no es prosperado. Efraín, con su gran orgullo, con su gran soberbia, dijo, bueno, me vino este problema, pero lo voy a hacer mejor. En vez de decirle, Dios, me arrepiento de haber pecado, me arrepiento de haberme apartado de ti, oh Dios. Reconozco que toda esta tragedia que me ha venido es por causa de mi pecado. Pero él, en vez de humillarse, dijo claramente, y sabrá todo el pueblo, Efraín, los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, así dicen ellos, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrijos, pero en su lugar pondremos cedros. Según Isaías 9:11, pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos.
contra de esos orgullosos. Así dice las Santas Escrituras. Del oriente los sirios, los filisteos del poniente, y la boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que Jehová, su mano está extendida, sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos, porque así es el orgulloso. No quiere reconocer su pecado, no quiere reconocer su maldad. Y dice Dios a través de Isaías 9:14, Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y cabeza en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, y el profeta que enseña mentira es la cola, dice Dios. Voy a cortarlos, porque los gobernadores de este pueblo, engañadores y gobernadores, se pierden en sus propios pecados, en sus propios orgullos. Pero acontecerá que después, dice Dios claramente, de que Dios traerá su espada para aquellos orgullosos y vanidosos. Entonces, para evitar el castigo, para evitar ser burlado, evitar la burla y la vergüenza, démosle la gloria a Dios, que es mejor darle la gloria a nuestro propio Creador y a nuestro propio sustentador de nuestras vidas. ¿Para qué ser orgulloso delante de nuestro Creador? Si Dios es el creador del agua, del oxígeno, del viento, es el que envía las lluvias para que la tierra germine. Dios es el dueño de toda la tierra y de todo lo que existe en ella. Dios, no es el hombre el dueño de todas las cosas, es Dios. Dios es el que da todo para el bienestar del hombre. Y por lo tanto debemos reconocer su gracia, su poder, su bondad, su misericordia. Es mejor rendirle gloria, honra y alabanza al Creador y al dueño de todas las cosas, que es el todopoderoso Dios. Pero si no se hace eso, entonces todo se convierte en maldición contra aquello que el hombre ha pensado que lo ha obtenido por sus propias fuerzas. Recuerda Isaías 10:12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Por muy fuerte y muy poderoso que se crea un gobierno, si no le presta atención de darle la gloria a Dios, ese hombre que se cree la divina garza en su trono será quitado, removido y avergonzado. Es que al único que merece honra y gloria es el Altísimo, el Dios viviente, el Dios que te puso en ese trono. Debes de darle la gloria a Dios. Así declara las Santas Escrituras. Según Isaías 10:13, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos, saqué sus tesoros, derribé como valientes a los que estaban sentados. Así decía el rey de Siria. Él pensaba que él era todo el poder que había único, y entonces él testificando dice, con mi poder, con mi sabiduría y con mi prudencia he conquistado los territorios de los pueblos. Saqué sus tesoros, derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido de la riqueza de los pueblos, como recogen los huevos abandonados. Así me apoderé yo de toda la tierra. No hubo quien moviese ala ni abriese su boca, y graznase
no hubo quien, dice este rey, se gloría el hacha contra el que con ella corta. Y entonces hace otra pregunta. ¿Se ensorbecerá la tierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase el que lo levanta, como que si levantase la vara del que no es leño. Mas Dios dice, voy a removerlo. En Isaías capítulo 37 encontramos que Dios mandó un ángel y sacudió el ejército de Sanaquerib. El rey que pensaba que todo lo podía y todo lo sabía y que por su astucia había destronado reyes. Dios en una sola noche le mató 185,000 soldados en una sola noche. Y él, avergonzado, se fue a adorar a sus dioses paganos al templo. Y ahí los hijos lo mataron. Quitó Dios al orgulloso, al vanidoso. Recuerde que el orgullo lleva hacia la muerte, lleva hacia la caída, lleva hacia la destrucción. Es que arrepiéntase de su orgullo y apártese del pecado del orgullo y de todo pecado. Ríndase a Dios y que Dios está dispuesto a traer cambios a su propia vida. Para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo, para que usted sea libre de toda condenación y libre de la ira de Dios y alcance la benevolencia santa y perfecta de Dios. Amado Padre, gracias por esta gloriosa verdad que hemos transmitido. Bendice cada corazón que se humilla, cada corazón que se aparta de ti, oh Dios. Oh Dios mío, que vuelva al camino esa persona que se ha apartado de ti y que reconozca que tú eres Dios sobre todas las cosas y que reconozca, oh Dios, con temor y temblor de darte toda la alabanza y todo el honor, todo el imperio y toda riqueza, porque tú eres el Señor sobre todo. Y muchas gracias, Dios, por la palabra que hemos impartido y gracias por la misericordia que has tenido de los que se arrepienten. Queridos televidentes, gracias por su sintonía en el día de hoy. Ha sido un placer una vez más haber estado con ustedes. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.